¿Sabías que la tecnología también se puede insertar dentro de bienes inmuebles y esto también se puede automatizar y robotizar? No te pierdas nuestro programa de Factor Económico. Mundo Ejecutivo presenta. Vivimos en un mundo donde la automatización alcanza inclusive los bienes más físicos en infraestructura. Y es que la construcción también se puede automatizar y esto es una cuestión de ahorro de energía, de seguridad y de user experience o experiencia del usuario en la propia casa u oficina. No te pierdas nuestro programa de Factor Económico donde hablaremos de estas tecnologías avanzadas de una manera muy interesante y profunda. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda el doctor Enrique Pressburger. Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde hablamos de temas económicos de manera profunda y relevante para poder entender los contextos macro, tu empresa y tu bolsillo. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Alfredo Melnik, quien es director general y fundador de Tecnobuildings, que ya él nos platicará más a detalle de qué se trata su industria, pero tiene que ver con la automatización de bienes inmuebles, lo cual encierra pues un contexto muy interesante de automatización, de seguridad, de experiencia del usuario y demás vertientes que tiene, pues digamos, esta industria vanguardista y futurista de alguna manera. Así que comencemos y bienvenidos. Bienvenido, mi querido Alfredo, a este programa. Gracias, mi querido Enrique. Es un gusto saludarte y un gusto saludar a tu auditorio también. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. Y pues bueno, antes que nada, como siempre nos gusta un poco tener una opinión educada sobre el sector de un experto. Y te diría, ahora en este entorno, digamos, donde la vivienda está en una especie de reconfiguración en temas jurídicos, de licencia, donde la gente también está cambiando necesidades de vivienda, los millennials tienen nuevos requisitos, ¿cómo juega una industria como la tuya de automatización en estas nuevas, digamos, tendencias que vemos en el sector inmobiliario? Fíjate que es una pregunta interesante. Como tú dices, los millennials están viniendo a ser un factor de cambio muy importante dentro del mercado, porque los millennials quieren tecnologías, quieren sus departamentos mucho más automatizados que lo querían las generaciones anteriores. Entonces, realmente los millennials están viniendo a impulsar la automatización de casas, la automatización de edificios en una forma mucho más acelerada. Están pidiendo, quieren edificios más seguros, quieren casas más seguras, quieren poder interactuar con la tecnología, con prácticamente todos sus electrodomésticos, quieren vivir en ambientes seguros, quieren, ahorita con el tema del COVID, ahora están empezando a exigir mucho las garantías de que el lugar donde trabajan o la casa donde viven sea un ambiente sano. Pues realmente los millennials, como tú lo comentas, están siendo un factor impresionante de cambio, ¿no? La verdad es que es interesante también mencionar que la vivienda es uno de los mercados dentro del desarrollo inmobiliario que ha tenido un crecimiento importante, ¿no? Si bien todo lo que es la parte de centros comerciales y otros bienes inmuebles han decrecido, la parte de la vivienda está creciendo, porque además hay una estadística que dice que 22% de la generación de millennials, aunque no lo creamos, quieren tener su propia casa. Y esas casas las quieren tener inteligentes, las quieren tener automatizadas, sonido, audio, aire acondicionado y tener todas las facilidades dentro de ellas. Eso es un poco lo que te podría comentar al respecto. Sí, justamente ese es un paradigma interesante. Nos han vendido mucho la idea de que los millennials son una generación efímera, que no es dueña de las cosas que tiene, que básicamente no le interesa tener propiedades. Sin embargo, en México la realidad al menos es bastante específica y distinta en este sentido. O sea, los millennials sí quieren ser dueños a veces de sus, pues ahora sí que de sus hogares y quieren también personalizarnos. Digo, y ahorita nos hablaste de unos conceptos de automatización en lo general, pero sería bueno que para aterrizar un poco más los conceptos a la audiencia, nos des quizá algunos ejemplos de en qué consiste pues esta automatización de inmuebles. Mira, voy a hablar un poco de lo más general, lo más particular. Cuando hablamos de edificios, que la gente habla de edificios inteligentes, básicamente lo que están automatizando es el acceso a los edificios. Cuando tú entras a tu edificio, a tu oficina, tienes una barrera vehicular que hoy se abre en forma automática, ya sea presentando una identificación o ahora incluso ya también con un reconocimiento facial, reconoce que tú eres la persona que vives ahí y te abre las barreras en forma automática. O cuando estás accesando al edificio, existen estos como carriles
o torniquetes de acceso cuando estás accesando en forma peatonal, que ahora también ya tienen tecnologías de reconocimiento facial, inclusive de toma de temperatura, que si tienes una temperatura incorrecta ya no te permiten accesar, pero si eres la persona, evidentemente en tu casa, si eres la persona que ahí vive, si te reconoce facialmente, te deja entrar. Después, básicamente, cuando vas avanzando en el edificio, se empiezan a encender las luces automáticas para ahorrar energía. Solamente quiero tener las luces encendidas de los lugares donde tengo movimiento o donde tengo población, ¿no? Si seguimos hacia adelante, tenemos toda la parte de las cámaras de circuito de televisión que le dan a la gente la seguridad. Y bueno, y todo esto se comunica a través de un sistema de voz y datos, de redes de voz y datos. Entonces, una de las tecnologías que más está avanzando y que va a venir a cambiar y a revolucionar todo este tema de automatización de edificios, de automatización de casas, son los sistemas de cableado, que es a través de lo cual se va a comunicar absolutamente todo. Tú has oído mucho de este tema del IoT, el Internet de las Cosas, que es básicamente las cosas comunicándose con el ser humano. Bueno, todas estas sensores, todas estas cosas que existen en tu casa, que existen en los edificios, ahora se comunican en forma inalámbrica, y entonces la parte inalámbrica también forma parte de edificios inteligentes. Y finalmente, la última parte, la parte del aire acondicionado, la parte del clima, en donde, bueno, tú ya sabes qué clima te gusta tener, tu casa aprende cuál es el clima que le gusta a Enrique a la hora de que va a dormir, o cuál es el clima que le gusta a Enrique cuando va a comer, y automáticamente empieza a ajustar los parámetros para que tú siempre estés en un total confort sin tener que mover ni siquiera un dedo. Este es un poco el concepto de automatización, empezando desde el edificio y ya llegando hacia tu casa, ¿no? O cuando quieres ver una película, por ejemplo, entonces ya aprietas un botón y simplemente empiezan a variar los niveles de luces para dar el nivel de luz que a ti te gusta tener cuando tú estás viendo una película. Y así sucesivamente todo se empieza a comunicar. Hoy en día, hablando más de automatización, digamos ya un poco de temas más revolucionarios, existen, por ejemplo, colchones que empiezan a detectar tus movimientos en la noche y empiezan a autoajustarse para que tengas un sueño mucho más seguro. O si quieres que vaya todavía más allá, ahora existen también cepillos de dientes, donde cuando tú te estás cepillando, el cepillo está automáticamente tomando información de tu dentadura que se la hace llegar a tu dentista, y no se te haga raro que un día de estos el dentista te va a decir: oye, Enrique, tienes una caries en esta muela, y entonces es momento que vengas a una reunión. Entonces, como ves, todo se está automatizando, las máquinas están tomando el control y nosotros nos estamos convirtiendo en entes que le estamos dando información a las máquinas y al mundo exterior para saber cómo nos gusta que nos traten y qué tipo de tendencias de compras tenemos. O sea, todo hoy en día está totalmente interconectado. Espectacular. Y bueno, vamos a ir a nuestro primer corte para seguir hablando de este apasionante tema y entender también la parte de la industria de la automatización como concepto. Así que no se vayan, esto es Factor Económico. En la edición de enero de la revista Mundo Ejecutivo, Jorge Ojeda, CEO de Grupo Aries, revela cómo llevar a México hacia la recuperación económica a través de la responsabilidad social empresarial. Además, presentamos un reportaje especial acerca del outsourcing. La reciente discusión pública es una oportunidad para revalorar un esquema de contratación del cual dependen 4 millones de empleos en el país. También presentamos un especial de Perspectivas 2021, en el cual los líderes de los más destacados sectores económicos comparten sus proyecciones de recuperación y fortaleza para el año. En otro tema, los emprendedores toman una nueva ruta hacia el éxito con el crowdfunding, un esquema que robustece el mercado con empresas disruptivas. En este número detallamos una de las esperanzas económicas para las pequeñas y medianas empresas, las SOFOMES, que administran 1.2 billones de pesos en México. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Regresamos, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Estamos hablando nada menos que con Alfredo Melnik, director general de Tecnobuildings, que nos está platicando toda esta experiencia de automatización donde la casa puede adquirir tu personalidad. Nos habla de temperaturas ajustables, de luces que se adaptan de acuerdo a la experiencia que quieres tener o a la actividad que estés haciendo, el Internet de las cosas como colchones, cepillos de dientes u otros accesorios que pueden interactuar y generar información preventiva para nosotros y cuidarnos en materia de salud. Obviamente
obviamente el tema de temperatura y todo lo relacionado con el tema de COVID e higiene, y de alguna manera todo esto que más allá de ser puramente tecnología nos habla de transmitir la personalidad del dueño del inmueble a su inmueble mismo y que sea una extensión de nosotros mismos. Ahora sí que como parametrizamos nuestro teléfono con nuestro fondito, nuestras apps y tal, puedes hacer lo mismo, pues nada menos que con tu casa. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando de estos temas desde una perspectiva más industrial. Yo sé, Alfredo, que tú eres muy exitoso ayudando a grandes empresas y grandes corporativos a ahorrar mucho dinero. Sería interesante que nos platicaras ya más concretamente igual de algunos de los servicios que ofreces y justamente de estos datos que a veces nos sorprenden, de cómo es que estos corporativos no automatizados gastan dinero, cómo lo gastan y cómo le hacen ustedes para detectar esos gastos y propiciar los ahorros. Bueno, fíjate que ese es un tema muy interesante. Y voy a irme un poco para atrás. Hace, digamos, alrededor de 30, 40 años, solamente el 10 o 15% de cualquier edificio se automatizaba, se hacía inteligente, ¿no? Hoy en día casi el 80, 90% de las construcciones son inteligentes porque así es como permites al usuario aceptar tu inmueble como un inmueble donde quieres operar. Nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos mucho con empresas, con industrias, y todas las industrias están buscando ya todas estas nuevas certificaciones, como una certificación LEED o como una certificación WELL, y entonces quieren rentar edificios que ya tengan estas certificaciones. Ahora, ¿qué significa que un edificio tenga la certificación LEED? Significa que los costos operativos del edificio van a ser mucho menores que los costos de un edificio que no está certificado. Si yo construyera dos edificios idénticos, uno lo certificara LEED y el otro no lo certificara, básicamente el edificio certificado LEED, siendo exactamente igual, imagínate inclusive que los construimos uno al lado del otro, el edificio que tiene la certificación LEED consume 30% menos de energía, lo que quiere decir que es una ventaja para los grandes corporativos buscar este tipo de edificios que están certificados. Ahora, ¿qué significa una certificación LEED? Bueno, la certificación LEED empieza por tener la parte de automatización, significa tener monitoreados absolutamente todos los sistemas del inmueble para asegurar que el inmueble está operando y que cada uno de los sistemas, están operando en la forma más eficiente. Empezando por los sistemas de los elevadores, ¿no? Hoy podemos sacar información de los elevadores, saber en dónde están fallando, saber si están consumiendo más energía que lo que deberían consumir y avisarle directamente al fabricante para que haga sus mantenimientos y siempre mantenga los elevadores en buena condición. Ahora, el consumidor más importante de energía dentro de un edificio es el aire acondicionado. Entonces, todo el tema de automatización se ha enfocado mucho en hacer cada vez más eficiente la operación del aire acondicionado. Los grandes corporativos, en donde estas grandes industrias tienen sus corporativos, tienen plantas de agua helada muy grandes, muy modernas, pero son tremendamente consumidoras de energía. Entonces, lo que nosotros hacemos es, instalamos todo tipo de sensores y todo tipo de equipo, no solamente para controlar estos sistemas, sino obtenemos de los sistemas la información. Esta información la aventamos a la nube y en la nube, a través de herramientas de inteligencia artificial, estamos analizando cada parámetro específico de ese sistema de agua helada y estamos ajustándolo en forma automática para que siempre esté operando en la forma mucho más eficiente. Cuando podemos detectar, por ejemplo, cuando en un piso específico hay una demanda mayor de aire acondicionado, entonces acelerar la producción de agua helada, y cuando un piso está totalmente desocupado o está ocupado a la mitad, pues entonces la cantidad de agua helada que recibe ese piso en específico es mucho menor, ¿no? Entonces, todos estos parámetros que estamos midiendo y estamos ajustando en forma automática ayudan muchísimo al tema del consumo de energía, a reducir el consumo de energía. El siguiente consumidor importante es la parte de iluminación. Entonces, hoy en día, a través de sensores, como te platicaba, cuando sale uno de los elevadores, se prenden los lobbies, y cuando no hay nadie en donde están los elevadores, en el lobby, está apagada la iluminación. Cuando estoy en mi oficina, se prende la luz. Cuando me salgo de mi oficina, se apaga la luz. Van a desaparecer con el proceso del tiempo los apagadores que tú y yo conocemos tradicionalmente, con el que prendemos y apagamos la luz, y todo absolutamente se está sensorizando. También tenemos, sistemas muy sofisticados que pueden dimear la cantidad de luz dependiendo de las áreas en donde estemos. Por ejemplo, los estacionamientos, cuando hay carros, cuando hay muchos carros, la luz sube; cuando no hay muchos carros, la luz baja. Y con todos estos conceptos vamos poco a poco automatizando y mejorando el consumo de energía de los edificios. Ahora,
a través de la automatización también monitoreamos sistemas como por ejemplo las plantas de emergencia, monitoreamos las subestaciones eléctricas, estamos monitoreando las plantas de tratamiento de agua y mandando la información, extrayendo información de todos estos sistemas y mandándolos a la nube, podemos analizarlo y saber si están operando perfectamente en los parámetros de fabricación. Porque lo primero que afecta cuando una planta de tratamiento de agua, una planta de emergencia no está operando de acuerdo a condiciones de fábrica, es que la energía que exige el equipo es mucho mayor. Entonces, a través del monitoreo, de la adquisición de datos, del análisis avanzado de datos con estas herramientas de inteligencia artificial, podemos siempre mantener los edificios operando en una forma mucho, mucho más eficiente. Y esto a su vez se traduce en recortes o ahorros de energía, ahorros de costos operativos para las gentes que rentan los edificios o inclusive los edificios que son, digamos, totalmente propietarios de estas grandes empresas. Y algo similar sucede a nivel de las fábricas. Lo que está sucediendo ahorita a nivel de fábricas está muy de moda este concepto que se llama la submedición de energía, en donde ahora el fabricante quiere saber cuánta energía consume una máquina específica de producción, quiere saber cuánto consume ese aire acondicionado, quiere saber cuánto consumo de iluminación, quieren saber, pero con un detalle impresionante, en dónde está el consumo de energía. Y entonces tener una visión mucho más clara y poder tomar acciones específicas para reducir energía. De hecho, algo de lo que se habla mucho ahorita, que es esto de Industria 4.0, está justamente apostándole a eso, a una reducción de todos los energéticos en base a adquisición de datos, a medición, a análisis y después a toma constante de acciones inmediatas para que entonces la energía que consume el edificio o la energía que consume la planta sea la más eficiente que tiene hoy en el mercado. Eso es lo que nosotros hacemos. Instalamos todos estos equipos, todos estos sensores, toda esta tecnología y ayudamos a las empresas a ser mucho más eficientes operativamente hablando y energéticamente hablando. Pues súper interesante y digo, acá es un ejemplo más de cómo esta parte de robotización, automatización, pues de alguna manera reducen el error humano y los datos se vuelven más sofisticados y ya no dependes de un supervisor de mantenimiento o de algo correctivo donde ya se echó a perder o ya gastó mucho y tú intervienes, sino algo preventivo donde tú con una proyección de datos inteligente, automatizada, que el sistema va aprendiendo por sí mismo, vas optimizando tu empresa en una, digamos, doble meta donde ahorras dinero, por supuesto, y tienes un mejor uso de tus recursos, pero al mismo tiempo también te vuelves una empresa responsable por el uso adecuado de las energías. Pero vamos a nuestro segundo corte para regresar al último bloque con nuestro querido Alfredo en esta interesante plática. No se vayan, esto es Factor Económico. Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Regresamos, amigos, a Factor Económico. Estamos platicando sobre automatización de edificios. Lo hicimos a nivel casa para personalizar tus gustos tecnológicos de acuerdo a tus necesidades y para ahorrar dinero de forma masiva y tener datos anticipando hacia dónde va el consumo de una industria, una fábrica o un edificio grande para optimizar gastos. Sin embargo, ahora quisiera pasar a un tercer bloque un poco más personal, mi querido Alfredo, dado que también eres un empresario ejemplar, que formas parte de muchas asociaciones, muchos gremios, y quisiera que nos platicaras primero cómo es ser un emprendedor que está en un sector de innovación, cuáles son los retos, pues digamos, en medio de una crisis como la que estamos, de que la gente quiera o no invertir en esta tecnología tan vanguardista, y cuáles son las lecciones que has aprendido en estos últimos, pues ya más de un año, pues bastante complicado.
Pues mira, Enrique, la verdad es que ser un emprendedor en la industria de la tecnología el día de hoy es muy interesante, ¿no? Tiene dos vertientes. Primero, cuando hablamos del tema de edificios inteligentes, como tú sabes, pues uno de los sectores más impactados por el tema de la crisis ha sido el sector de la construcción. Entonces, esto ha reducido la demanda de edificios inteligentes. O sea, hoy en día, pues muchos centros comerciales que estaban en construcción se han detenido, muchos edificios de oficinas que estaban en construcción se han detenido, justamente porque la demanda de servicios en estos mercados ha cambiado. Eso nos ha obligado a movernos más hacia el lado industrial, donde al contrario, ahí la demanda se ha incrementado. Hay dos sectores interesantes donde se ha incrementado la demanda. La primera es con todo este tema de las compras en línea. Hay una demanda muy importante de todo lo que son almacenes, todo lo que son todas estas grandes bodegas que ahora se están automatizando y que requieren tener servicios mucho más específicos. Ahí es donde estamos enfocando los esfuerzos ahorita, digamos, en la parte de automatización. Lo dejamos un poquito de lado la parte de edificios y nos estamos moviendo más al lado industrial, que es donde estamos encontrando más demanda. Pero fíjate que también es muy interesante que encontramos una industria muy específica que está muy relacionada con todo este tema del COVID, que es la industria de la refrigeración, con todo esto que viene, todo este tema de las vacunas que existen, que se necesitan temperaturas muy específicas, temperaturas controladas, un monitoreo muy constante de las temperaturas de las vacunas para que se mantengan en las condiciones antes de que nos las pongan a los seres humanos y podamos ser inmunes al COVID. Bueno, encontramos un nicho de mercado súper interesante en todo lo que es el monitoreo de las temperaturas de los medicamentos. Entonces, hoy podemos monitorear el medicamento desde que sale de la fábrica digamos de la farmacéutica durante el transporte hacia los hospitales o hacia las bodegas refrigeradas y después ya hacia los refrigeradores específicos donde están almacenadas las vacunas unas horas antes de que nos las suministren a nosotros, y utilizando tecnologías muy similares a las que utilizamos en los edificios inteligentes donde queremos optimizar pero también queremos monitorar. Ahora, utilizando esas mismas tecnologías, nos estamos moviendo hacia el sector de la refrigeración para poder ayudar en toda esta cadena de suministro y de control de temperatura en lo que tiene que ver con medicamentos, ¿no? Entonces, hoy en día como emprendedor de tecnología estás en una balanza. Por un lado, un sector que era el sector más importante, un sector que es el segundo sector más importante en el PIB de la economía, que se está cayendo, y otros sectores que están demandando mucho más. Ahora, hay una tremenda oportunidad en México, ahora que se habla mucho de digitalización y se habla mucho de mejora tecnológica. Estamos encontrando muchos nichos de mercado que se quieren desarrollar más rápido de lo que lo han hecho en el mundo, ¿no? Y entonces existe, por ejemplo, todo este tema de las ciudades inteligentes. Es otro gran concepto que está creciendo. Ya no nada más los edificios quieren ser inteligentes, ahora las ciudades quieren ser inteligentes, y los edificios se llaman, de hecho, microciudades. Entonces, ciudades como la de Tequila están haciendo inversiones muy importantes en tecnología para poder ahora darle mucho mejor servicio a sus usuarios, darle mejor servicio a los habitantes de la ciudad, y nuestras oportunidades se están moviendo más hacia ese tipo de sectores, más hacia la parte de producción, más hacia la parte de manufactura, más hacia la parte, todo esto de la parte de la cadena fría, que está muy ligada a la parte de medicamentos, pero también muy ligada a la parte de alimentos. Entonces, como emprendedor, pues tienes que ser una persona muy flexible, ¿no? Se cae una industria, tienes que buscar en dónde esté el nicho de mercado, porque increíblemente los nichos de mercado que antes eran los más rentables, hoy para nosotros se volvieron los menos rentables, donde hay mucho menos inversión. Y eso te obliga como emprendedor, pues, a reinventarte, a reinventar tu negocio. Tienes que ser, hoy creo que los emprendedores tenemos que ser expertos en reinventar nuestros negocios para empezar a encontrar en forma más adecuada esos nichos de oportunidad donde la tecnología que tú manejas sea requerida, y mover tu estructura de una forma muy flexible de un lado hacia el otro para poder empezar a atender este tipo de nicho de mercado y que las empresas no desaparezcan, poder seguir teniendo, digamos, abundancia económica, proyectos económicos, mientras llegará un momento donde, como todas las crisis, evidentemente la crisis pasará. En la industria de la construcción, pues, es un mercado muy atractivo, siempre lo ha sido por los altos rendimientos que da. Seguramente pasará la crisis, habrá un reacomodo, digamos, del tema industrial, habrá un reacomodo del tema inmobiliario, y eventualmente regresará y volverá a fortalecerse, y entonces otra vez tendremos que reinventarnos y ver cómo podemos regresar a atender este mercado que hoy en día está muy deprimido,
sin dejar de atender los nuevos mercados que se están creando. Entonces, el ser emprendedor es muy interesante, pero también es un gran reto por la rapidez con la que te tienes que mover de un lado al otro y de un mercado al otro, encontrar las nuevas necesidades en una forma muy rápida para que tu empresa pueda seguir creciendo y pueda seguir siendo abundante. No sé si con esto respondí a tu pregunta. No, pues interesantísimo el tema de la reinvención, de buscar nuevos nichos y de cómo sin duda pues has superado la adversidad, y cuando esto regrese pues ya no tendrás un nicho fuerte, sino varios nichos, porque pues el que regresará, pero lo nuevo que has descubierto es sumamente interesante. Y bueno, este programa que se nos ha ido como el agua realmente, porque hace una plática muy interesante y muy rica en contenido. Me gustaría, sin embargo, terminar, Alfredo, de manera personal, algún mensaje, algunos hábitos, algún pensamiento que quieras compartir con emprendedores que sintonizan este programa sobre cómo enfrentar la crisis. Mira, lo que yo le puedo recomendar a todos los emprendedores hay un hábito que yo he tenido desde hace mucho tiempo, y es el hábito de la lectura. Hay que estar constantemente estudiando, hay que estar aprendiendo, hay que estar entendiendo, y la verdad es que uno de los hábitos que más me ha ayudado a mí a sobresalir ha sido el hábito de la lectura. Uno de los hábitos que más me ayuda a mí es hacer ejercicio, ¿no? Porque también digo, como emprendedor al final eres un ser humano, eres una persona que vives estas frustraciones y estas angustias cuando ves como la crisis viene encima de ti, ¿no? Entonces el ejercicio me permite mantenerme muy enfocado, pero siempre la lectura me permite estar actualizándome y entendiendo mucho más de nuestro mundo, de nuestro mercado, y entender justamente la búsqueda de estos nuevos nichos que estamos encontrando ha sido gracias a la lectura, gracias a ver programas como el tuyo que nos dan información muy interesante y muy importante que nos permite aprender y movernos hacia otros mercados. Pero esos serían los dos grandes hábitos y las dos grandes recomendaciones que yo le daría a los emprendedores. Uno, no frustrarse. Dos, ser muy empáticos con tu cliente. Nunca te enamores de tu producto, enamórate de tu cliente. Encuentra quién es tu cliente ideal. Creo que esa es la clave del éxito. No cualquiera va a ser tu cliente. Encuentra quién es tu cliente ideal. Haz una oferta extraordinaria para ese cliente ideal, o sea, apapáchalo, trátalo muy bien, y una clave fundamental, sobreentrégale. Siempre entrégale a ese cliente mucho más de lo que él está esperando. Esas tres, si sigues esta pequeña fórmula de 3 pasos, te aseguro que serás una persona muy exitosa, y no importa en qué mercado estés, siempre encontrarás un nicho donde tú puedes hacer crecer tu negocio, siempre encontrarás esas oportunidades, siempre encontrarás esas áreas de oportunidad para atender a gente que está esperando de tus productos, porque los emprendedores tenemos eso, somos creativos, y la creatividad es lo que hace que podamos seguir creciendo y creando muchas empresas sin importar el ambiente económico en el que estás, sin importar nada. Sin importar el giro. Confío en ti, y pues un poquito estos son los hábitos que yo podría compartir, mi querido Enrique. Espectacular, mi querido Alfredo. Pues sin duda un gran ejemplo como emprendedor y como persona. Gracias por habernos acompañado. Pueden seguir a Alfredo en las redes que aparecen en pantalla, y pues les agradecemos mucho su compañía. Esto fue Factor Económico. Nos vemos la próxima semana. Mundo Ejecutivo presentó